En la vida, como en el deporte, bizitzan, kirolean bezala, compañerismo, laguntasuna, inclusión, gizarteratzea, igualdad. berdintasuna, Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Buenos días y bienvenidos a la segunda fase de los Juegos Deportivos de Navarra de conjuntos para los niveles 3 y 4. Kaixo egun on guztioi, ongi etorri Nafarroako kirol jokoetara. Los clubes participantes son Ademar Maristas, Club Berrioplano, Club Galar, Club Gimnasia Rítmica Ansoain, Club Gimnasia Rítmica Tafalla, Club Gimnasia Rítmica Tudela, Club Natación Pamplona, Club Rítmica Alaya, Club Rítmica Aranguren, Club Rítmica Indara, Elis Fitero, Isquisa, La Raona, Mendialdea, Rítmica Barañain, Rítmica Huarte, Club Chantrea y Club Rochapea. Categoría Alevín. Actúa Club Galar. Pues con esta presentación hemos empezado ya la segunda fase de los Juegos Deportivos de Navarra conjuntos nivel 3 y 4. Ya comenzamos esta competición tan emocionante donde todas las gimnastas, 20 clubes de toda Navarra, van a enseñarnos todo el trabajo que han hecho durante toda la temporada. Les deseamos muchísima suerte a todas. Está actuando en este momento las gimnastas alevines del nivel 3 del Club Galar. Mucha suerte, chicas. El león, la cebra, el tigre, la pantera y la jirafa acaban de llegar. Ellos quieren bailar la noche entera, pobre Rocco lo van a despertar. Y bailan cha-cha-cha, bailan a go-go, bailan tango, twist y rock and roll. El mambo, breakdance, la salsa y la rumba, bailan todos menos Rocco el hurón. Bailan cha-cha. Una de las gimnastas al sitio
donde tenía que recoger ese intercambio otra de las gimnastas. Es normal porque se ponen nerviosas. Estamos ahora mismo en esta segunda fase, pero al final ellas saben que tienen que sumar nota de la primera Actúa fase, Club Ademar Maristas. más las notas que les den en estas 2 rotaciones en esta segunda fase. Entonces se palpa esos nervios y bueno, son gimnastas alevines y ellas hacen pues con todo el esfuerzo el ejercicio, pero los nervios hay que controlar. Bueno, estamos viendo a las gimnastas del Club Maristas. Vamos a disfrutar de ellas. Preciosas estas gimnastas alevines del Club Ademar Maristas. Es algo que da gusto ver como gimnastas salidas de un colegio, de una rítmica donde se comienza como actividad extraescolar, luego conforme van pasando los años y ves como entrenadora gimnastas que van mejorando y tener la oportunidad de presentarles a estas competiciones de juegos deportivos, se ve cómo disfrutan, cómo vibran. Han estado muy guapas, muy limpias ejecutando. La verdad que las 2 entrenadoras, tanto Celia Sánchez como Andrea Actúa Club Senosiay, Natación Pamplona. pues se nota que lo disfrutan, que les transmiten a las gimnastas pues toda su pasión y eso se ve en el tapiz. Muy buen trabajo. Pues aquí vemos entrar a estas 5 gimnastas con esta malla tan bonita rosa del Club Natación Pamplona. Mucha suerte, chicas. What's the big idea? Lollipop, lollipop, ooh lolly, lollipop, lollipop, ooh lolly, 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 lollipop. Bum 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 bum, Mr. Sandman, bring me a dream. Bum 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 bum, making the cutest that I've ever seen. Bum bum bum, please turn on your magic beam. Mr. Sandman, bring me a dream. Bum 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 bum. Bum 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 bum. Mr. Sandman, Yes. someone to hold would be so peachy before we're too old. So please turn on your magic beam, Mr. Sandman.
Pues qué bonita la coreografía que nos acaban de realizar estas 5 gimnastas del Club Natación Pamplona. Una coreografía muy bien adaptada con la música. Ahí vemos estas gimnastas cómo se abrazan a su entrenadora Marta San Esteban. El ejercicio ha estado bastante bien ejecutado, se ha visto claramente lo que esta entrenadora les ha montado y yo creo que van a tener una buena nota por parte de las jueces. Actúa Elis Fitero. Bueno, pues vemos entrar a las gimnastas del club Elis Fitero. Estas gimnastas con su entrenadora Elis vienen desde la Ribera de Navarra y les deseamos muchísima suerte. Sé que son gimnastas que trabajan mucho, con mucha ilusión, así que esperemos que ese trabajo lo hagan ahora mismo aquí en el tapiz del Polideportivo de Berriozar. On both my knees for you, don't say thank you or please. I do what I want when I'm wanting to. My soul so cynical. So you're a tough guy, like you're really rough guy. Just can't get enough guy, just always so bluff guy. I'm that bad type, make your mama sad type, make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. I'm the bad guy. I'm the bad guy. Duh. Pues muy bien estas gimnastas, han empezado un poquito nerviosas, luego ya se han metido perfectamente en la música, la ejecución en los intercambios, sobre todo en las colaboraciones, han visto colaboraciones muy claras. La colaboración, como ya sabéis, hay muchas formas de colaborar y cada colaboración tiene una puntuación. Las jueces de dificultad valoran los intercambios, las corporales que hagan con el manejo del aparato, los pasitos rítmicos, las colaboraciones, y de ahí sale la nota de dificultad. Luego en el otro jurado, como también sabéis, todos los conjuntos salen con la nota máxima y de ahí se va descontando los fallos de ejecución que cada conjunto realice, pues una salida de aparato, una salida gimnasta, caída de aparato, un manejo en la corporal, entonces la corporal no se cuenta. Bueno, la verdad que el trabajo de las jueces es complicado. Hay un código nuevo de puntuación este 2022 después del ciclo olímpico y comenzamos ahora otros 4 años con este nuevo código. Se están viendo los cambios en todos los ejercicios de Actúa Club Barañáin. las ondas, que ahora son obligatorias, de movimientos con muchísimo más amplitud, de brazos, los pasitos rítmicos tienen que estar muy bien adaptados y estaban todas las entrenadoras, todas las gimnastas adaptándose perfectamente a este nuevo código de puntuación. Pues vamos a ver
a estas gimnastas del Club Rítmica Barañáin. Mucha suerte, chicos. Pues muy guapas estas gimnastas del Club Rítmica Barañáin. Ahí escuchamos a su público cómo les animan, como qué importante es el apoyo de las familias, de los amigos. Ahora da gusto, ya que no tenemos las medidas de todo el protocolo COVID que hemos pasado durante 2 años. Actúa Club Izquiza Sakana. En cada competición al público. Las gimnastas agradecen muchísimo, entran con una sonrisa y salen. Ahora vemos entrar a estas gimnastas con esa sonrisa antes de competir y pues da gusto. Bueno, pues estas gimnastas de Alsasua les deseamos muchísima suerte del Club Izquiza. I may seem innocent like a cat without the claws. You may think I'm super sweet, but like a lion I'm gonna roar. I'll take you by surprise like a stranger in the night. Ready or not, here I come. Boy, you better run and hide. Here comes trouble. Here comes trouble. I said, oh, I feel your lust. I know you wanna be dangerous. Can't you see I'm a good girl going there? You love my cherry lips, but like a shark I show my teeth. I'll try to be good to you, but I can sting you like a bee. I'll take you by surprise like a stranger in the night. Ready or not, here I come. Boy, you better run and hide. Here comes trouble. Here comes trouble. I said, oh, I feel your lust. I know you wanna be dangerous. Can't you see I'm a good girl going there? Good girl going there. Na 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 na. Here comes trouble.
Pues así de contentas salen estas gimnastas del club Izquiza Sakana. Se les ha visto un pelín nerviosas, ha habido una salida de aparato. Bueno, no pasa nada, en principio esta es la primera rotación. Ahora comenzaremos la segunda rotación de esta categoría Alevín nivel 3. El nivel 3 es de los juegos deportivos el nivel más alto, donde tienen más exigencias a la hora de, pues tienen que tener Actúa Club corporales Galar. que se vean claramente de salto, de giro, de equilibrio, giro o elementos de rotación. Esos intercambios obligatorios donde de las 5 gimnastas tienen que lanzar con altura. Si no tiene altura no lo contarán, ese intercambio. Colaboraciones y pasitos rítmicos. Bueno, vamos a disfrutar de esas gimnastas, a ver si le sale un poquito mejor que la primera rotación. Rocco Y aquí es suman hurón, más. no está de humor, tiene sueño y quiere descansar. Mañana temprano tiene que madrugar y sus amigos solo quieren festejar. El león, la cebra, el tigre, la pantera y la jirafa acaban de llegar. Ellos quieren bailar la noche entera, pobre Rocco lo van a despertar. Y bailan cha-cha-cha, bailan a go-go, bailan tango, twist y rock and roll. Mambo, breakdance, la salsa y la rumba, bailan todos menos Rocco el hurón. Bailan cha-cha-cha, bailan a go-go, bailan tango, twist y rock and roll. Mambo, breakdance, la salsa y la rumba, bailan todos menos Rocco el hurón. Rocco está molesto, no puede dormir, quiere que el baile llegue a su fin. Pero el rinoceronte y el canguro están felices y no se quieren ir. Y bailan cha-cha-cha, bailan a go-go, bailan tango, twist y rock and roll. Mambo, breakdance, la salsa y la rumba, bailan todos menos Rocco el hurón. Baila Rocco, baila, baila Rocco, baila Rocco, 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 baila che, baila Harlem Shake, baila polka, swing y merengue también. Rocco baila che, baila Harlem Shake, baila polka, todos junto a Rocco el hurón. Bueno, pues muchísimo mejor esta segunda rotación. Muy bien, chicas, ahora sí salen satisfechas, súper contentas. Para ellas ya van a tener esas 4 notas de los pases de la primera fase y de estos 2 pases que acaban de hacer en esta segunda Actúa fase. Club Ademar Maristas. A ver qué tal les da la suma total. Y por mi parte decir que estas gimnastas han hecho un gran trabajo durante toda la temporada y da gusto verlas cómo van creciendo como gimnastas, tanto ellas como el Club Galar. Bueno, aquí tenemos a las gimnastas de Maristas, a ver si lo hacen también como en el primer pase.
pues un pase, estas gimnastas de maristas, muy bien realizado, salen súper contentas. Ahí estamos viendo abrazar a sus entrenadoras, a Celia y a Andrea. La verdad que en la primera fase que nos encontramos con este club Maristas, sus entrenadoras estaban encantadas de cómo Actúa había Club sido el Natación resultado. Pamplona. Y ahora mismo le vemos otra vez feliz corriendo con los aros de suplencia a abrazar a sus gimnastas. Lo que digo que me parece muy importante la relación entre las gimnastas con sus entrenadoras, lo que las entrenadoras les transmiten, y luego pues esto se ve en el tapiz. Lollipop, lollipop, ooh lolly, 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 lollipop, lollipop, ooh lolly, 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 lollipop, lollipop, ooh lolly, 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 lollipop. Acabamos de ver una Lollipop, lollipop, ooh lolly, 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 lollipop, lollipop, ooh lolly, 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 lollipop, lollipop, ooh lolly, 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 lollipop. Crazy way he treats me, tell you why. Just like a lightning from the sky. He loves to kiss me till I can't see straight. See my lollipop is great. I call him lollipop, lollipop, ooh lolly, 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 lollipop, lollipop, ooh lolly, 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 lollipop, lollipop, ooh lolly, 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 lollipop. Bum 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 bum. Mr. Sandman, bring me a dream. Bum 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 bum, making the cutest that I've ever seen. Bum bum bum, please turn on your magic beam. Mr. Sandman, bring me a dream. Bum 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 bum. Bum 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 bum. Mr. Sandman, Yes. come on to home. Would be so peachy before we're too old. So please turn on your magic beam. Mr. Sandman, bring me a dream. Pues muy bonitas estas gimnastas del Club Natación. Así se despiden de su público con ese beso mandado a la grada. Qué importante es la música a la hora de realizar la coreografía que las entrenadoras han montado. Estas gimnastas, como han expresado en esos momentos de, bueno, pues hacer como un poco de mímica, marcar los golpes en cada colaboración, muy bien adaptada las exigencias con la música. Ahí oímos gritar, animar a las gimnastas del club de Fitero. Sabemos que, bueno, pues que en esta segunda fase de estos Juegos Deportivos de Navarra, todas las gimnastas, los 21 clubes que estamos aquí en el Polideportivo de Berriozar, pues es finalizar una temporada que comenzó pues en septiembre-octubre, y ahora ya en junio se dará por finalizada con este campeonato, sumando, como he dicho anteriormente, las dos fases. En total serán 4 notas y se respira pues esa emoción, esa tensión. El público está súper entregado, las jueces están muy concentradas para hacer el trabajo lo mejor posible. Actúa Elis Fitero. Ahí vemos a Eli, la entrenadora de Fitero,
toda nerviosa, es una mujer súper activa, cómo va a ver cómo sus gimnastas realizan este ejercicio. Mucha suerte, chicas. White shirt, now bet my love, do no sleeping. You're on your tippy toes, creeping around like no one knows. Think you're so criminal. Bruises on both my knees, but you don't say thank you or please. I do what I want when I'm wanting to. My soul so cynical. So you're a tough guy, like you're really rough guy. Just can't get enough guy, just always so buff guy. I'm that bad type, make your mama sad type, make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. I'm the bad guy. I'm the bad guy. Duh. Pues muy bien, esta segunda rotación de las gimnastas alevines de Fitero. Como el público entiende mucho y cómo saben si el ejercicio ha salido bien, si las gimnastas han estado correctas y disfrutando. Cuando una gimnasta, un conjunto disfruta en el tapiz y transmite como han transmitido estas gimnastas ahora mismo, pues hacen eso, vibrar, ¿no?, al pabellón y nos hacen disfrutar de la gimnasia rítmica de aquí de Juegos Deportivos de Navarra. Los que llevamos en este deporte sabemos lo sacrificado que es, sabemos el esfuerzo que conlleva el estar hoy aquí, la de horas, la de nervios, las familias, las gimnastas cómo se entregan, ¿no?, a este deporte, sabiendo coordinar y estar pues a la vez con sus estudios. Muchas de ellas, cuando ya llegan a categorías pues como son las juveniles, pues están con una exigencia de estudios muy alta, pero lo saben, como nos gusta tanto este deporte. Y además yo creo que es tan educativo que Actúa Club niñas Barañain. hagan deporte, disfruten con sus compañeras haciendo de este deporte, niñas y niños. Y esto es, creo que muy educativo. Se adquieren grandes valores y lo estamos viendo hoy aquí. Bueno, pues ahora vamos a ver la segunda rotación de este conjunto de Rítmica Barañain. Mucha suerte. Ladies and gentlemen, do you want to see it live? Say yeah. Retro Ballroom. Scratch.
Pues ahí vemos a estas gimnastas de Barañáin salir con esa gran sonrisa, saludando a su público. Un ejercicio que lo han realizado sin grandes faltas de ejecución. Se han visto sus colaboraciones muy claras, en los pasitos rítmicos también. Y ahora esperemos a que nota el jurado. Actúa Club Izquiza Sakana. Y para terminar esta segunda rotación de la categoría Alevín nivel 3, vamos a disfrutar de las gimnastas de Alsasua del Club Izquiza. Like a cat without the claws. You may think I'm super sweet, but like a lion I'm gonna roar. I'll take you by surprise like a stranger in the night. Ready or not, here I come. Boy, you better run and hide. Here comes trouble. Here comes trouble. Cherry lips, but like a shark I show my teeth. I'll try to be good to you, but I can sting you like a bee. I'll take you by surprise like a stranger in the night. Ready or not, here I come. Boy, you better run and hide. Here comes trouble. Here comes trouble. Pues en esta posición final termina la participación de estas gimnastas de Alsasua. Van corriendo a abrazar a sus entrenadoras, a Olaya Aguirre y a Miriam Martín. Se ve que salen satisfechas. Este club de Alsasua mueve a muchísimas gimnastas de la zona de la Barranca. Olaya y Miriam están súper entregadas a la rítmica. Qué importante es que en todo el territorio de Navarra tengamos como Federación Navarra clubes por toda la gimnasia. Damos paso a la categoría infantil. Y agradecemos Actúa mucho Club el Galar. esfuerzo que hacen estos clubes que se desplazan desde Alsasua, desde Fitero, desde Tudela, Tafalla. Tenemos muchos clubes, toda la ascendea de Galar, del Valle de Hues, de Barañáin. No quiero dejarme a ninguno, pero creo que como Federación Navarra pues estamos muy orgullosos de cómo está creciendo la rítmica aquí entre todos nosotros. Mi país, el baile nativo y su bella canción, pero esperen, algo anda mal, porque es un mambo. Mambo italiano, el mambo
enchilada con el pesce bacalao. Y luego, hey compa, me gusta como bailas rumba. Ya toma la lección, paisano, aprende este mambo. Si quieres ser cuadrado no irás a ningún lado. Entonces el mambo, mambo italiano, hey mambo italiano de José. Baila como Giovanni. Ciao, que si dice, solo hay que ser felices con el mambo italiano. Necesitas poco, pero si te vuelves loco con el mambo. No quiero tarantela, el mambo. Yo no más mozzarella, el mambo italiano. Prueba una enchilada con el pesce bacalao. Mambo italiano. Mambo. Espectacular este ejercicio. Vemos ahí a Sandra, su entrenadora Sandra Pérez, cómo aplaude a sus gimnastas. Es que me encanta el trabajo que realizan, y Susana Ursúa también, que es parte como entrenadora del club. Pues me gusta muchísimo cómo estas gimnastas, la ejecución que tienen, esa limpieza tanto corporal, esas piernas a la hora de saltar, hacer equilibrios, movimientos muy amplios, la técnica de pelota, pues a la hora de lanzar y recoger, son gimnastas que muy limpias, se dice así, muy limpias de ejecución, no dudan, tienen bastante seguridad, y da gusto este mambo italiano que nos acaban de realizar. Es su primera rotación en esta nueva categoría que hemos empezado, que es categoría infantil nivel 4. Ya vemos preparadas a las gimnastas. Actúa Club Rochapea. Rochapea, Club Unión Deportiva Rochapea. Ahí las vemos entrar con esa malla blanca combinada con ese azul tan bonito. Mucha suerte, chicas. Allez, venez, Milord, vous asseoir à ma table. Il fait si froid dehors. Ici c'est confortable, laissez-vous faire, Milord, et prenez bien vos aises, vos peines sur mon cœur, et vos pieds sur une chaise. Je vous connais, Milord, vous ne m'avez jamais vu. Je ne suis qu'une fille du port, une ombre de la rue. Dire qu'il suffit parfois qu'il y ait un navire pour que tout se déchire. Quand le navire s'en va, il emmenait avec lui la douce aux yeux si tendres, qui n'a pas su comprendre qu'elle brisait votre vie. L'amour, ça fait pleurer, comme quoi l'existence, ça vous donne toutes les chances pour les reprendre après. Allez, venez, Milord, vous avez l'air d'un môme, laissez-vous faire, Milord. Venez dans mon royaume, je soigne les remords, je chante la romance, je chante les Milord qui n'ont pas eu de chance. Regardez-moi, Milord, vous ne m'avez jamais vu, mais vous pleurez, Milord,
ça je l'aurais jamais cru. Encore Miller. Pues ahora vemos salir a estas gimnastas, 5 gimnastas de la Rocha Pea. Han estado a nivel de ejecución bastante limpias. Sí que es cierto que la música hace mucho, esta música que es más lenta. Bueno, pues las gimnastas también a la hora de desplazarse por el tapiz, de hacer pasitos rítmicos, bueno, pues ha sido, bajo mi punto de vista, pues más lentas, ha habido más estatismos de gimnasta, pero bueno, cada entrenadora hace la composición, cada una Actúa adapta Club Rítmica Uarte. las exigencias técnicas como mejor consideran. Entonces, pues también hay una pequeña estrategia. Si buscas una música muy rápida y unos pasitos rítmicos y no paras de hacer elementos en la coreografía, pues hay más riesgo del fallo. Y si haces despacito y con tranquilidad las cosas, pues el fallo es menos probable. Bueno, vamos a disfrutar de estas gimnastas del Club Rítmica Uarte. Melilato, melilato, melilam, melilam, milato, mi 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 la fuera, la fue, la ya parida fuera, la fuera, la fue, la ya parida. Pues muy correctas las gimnastas del Club Rítmica Uarte. Qué importante es expresar con la cara cuando disfrutas de lo que estás haciendo. Una gimnasta, la hemos visto, una gimnasta rubita de este conjunto, esos pasitos rítmicos, cómo disfrutaba, cómo sonreía. Es básico el transmitir el movimiento, el que se vea que controla Actúa la gimnasta, la Club técnica, Chantrea. tanto corporal como de aparato.
Pues ahí vemos entrar a las gimnastas del Club Deportivo Chantrea, J. Estas gimnastas son J por su entrenadora Juana Elizondo, y os deseamos mucha suerte, chicas. Qué elegancia estas gimnastas a la hora de ejecutar, qué amplitud, qué gran trabajo en equipo. Me gustaría destacar de este conjunto algo, o sea, una curiosidad, que Juana Elizondo, la entrenadora que lleva toda la vida siendo entrenadora de gimnasia rítmica, también fue directora técnica de la Federación Navarra de Gimnasia. Una de sus gimnastas, Ainhoa Garayoa, que también terminó siendo entrenadora del Club Chantrea, pues ahora como va pasando el cambio generacional, ahora ahí en este conjunto está Irati, la hija de Ainhoa Garayoa, y actúa para Juana Club como Tafalla. entrenadora, y por supuesto para Ainhoa, que ir viendo cómo Juana empezó entrenando a la madre de Irati, ahora está entrenando a la madre de Irati, quiero decir, Ainhoa, y ahora como está entrenando a su hija, bueno, pues es un orgullo ver cómo la gimnasia rítmica engancha, cómo las madres y los padres estamos deseando que nuestras hijas e hijos practiquen este deporte. Bueno, pues aquí tenemos este Club Tafallés. En la fase anterior me encantaron, la coreografía fue preciosa, vamos a disfrutar de ella.
pues con esta posición final, estas gimnastas del Club Rítmica Tafalla terminan su primer pase. Qué pena, ha habido ahí una salida de pelota. La gimnasta le ha lanzado muy fuerte a su compañera y luego también ha habido alguna caída así un poco de las manos, un poco tonta. Yo creo que los nervios es muy importante aprender a controlar, pero son competiciones en las que sabemos que todos los clubes, todos los conjuntos están ahora mismo con muchos nervios porque estamos en la final de estos Juegos Deportivos de Navarra 2022. En esta categoría infantil nivel 4 es donde más competitividad hay, ya que son 13 clubes de toda Navarra los que se juegan el podium, y entendemos que en esta categoría hay una gran rivalidad. Siguen las jueces ahí deliberando sus notas, sumando cada movimiento. Actúa Club Rítmica Huarte E. Y cada exigencia técnica que las gimnastas realizan. La verdad que ahí vemos cómo están deliberando, no puede haber una gran diferencia de notas entre una juez y otra. Y parece que ya están dando en la tablet la nota final de este pase que acabamos de ver. Y ahí tenemos ya preparadas para empezar la actuación el Club Rítmica Huarte en esta categoría infantil. Mucha suerte. Bueno, pues esta ha sido el primer pase de estas gimnastas. Salen muy contentas. Ha habido, bueno, pues ha habido una caída de una gimnasta. Esa penalización va a ser una penalización importante. Las gimnastas, durante los 2 minutos y medio que realizan el ejercicio, evidentemente no pueden caerse.
una caída suele penalizarse un punto. Pero bueno, pues ha sido un tropiezo, son cosas del directo y ya está. Y vemos como todas las gimnastas están arropando a esta niña que ha tenido su tropezón. No pasa nada, tienen otra rotación para seguir sumando. Y ahí vemos a Marta Zubiri, que es la entrenadora de este club, como pues actúa es muy mamá, Club Marta, Berrioplano. les cuida mucho, les está mirando el maquillaje, está muy pendiente de todas. Yo creo que con los años las entrenadoras que llevan toda la vida en la rítmica, pues sí que te conviertes una madre para todas las niñas y los niños. Bueno, pues aquí tenemos a este club de Berrioplano, entrenada por Andrea Pérez. Pues muy bonitas, muy elegantes estas gimnastas del Club Rítmica Berrioplano. Yo creo que han estado un poquito más nerviosas que en la primera fase, donde compitieron en Tafalla. Estas gimnastas se clasificaron muy bien y ahora se juegan el 50% de ese podio en el que estuvieron. Entonces les ha notado este primer pase, yo creo que un poquito más nerviosas, pero las colaboraciones han sido muy originales. Esa colaboración que se sube, se apoya a la gimnasta y da como unos pasitos y lleva las pelotas para atrás. En esa otra colaboración que le da una gimnasta que está tumbada las tres pelotas, con una ha tenido la fuerza demasiado impulso porque esa pelota no la ha recogido la gimnasta que tenía que recoger, y entonces esa colaboración va a ir fuera, más la falta de ejecución por caída. El resto han hecho muy correctos los intercambios, los pasitos rítmicos, se ve las ondas, todas las exigencias que cada ejercicio obligatoriamente tiene que tener. Y vemos preparadas a las gimnastas de aquí, están compitiendo en su casa,
las gimnastas de Berriozar del Club Mendialdea. Actúa Club Mendialdea. Pues mucha suerte, chicas, en este primer pase en categoría infantil nivel 4. Entrenadas por Amaya Antoñana y por Clara. Pues yo creo que a estas gimnastas les ha notado la presión de estar compitiendo en casa. No pasa nada, salen un poco ahí como desanimadas. Me he confundido antes, la entrenadora es Ainhoa Silanes, no Clara, perdón. Ainhoa Silanes y Amaya Antoñana. Pues es cierto que es, a la hora de competir, que importante pues estar segura de todo lo que haces, de que un fallo, lo digo muchas veces, que un fallo pues ha sucedido, que un fallo no lleve a otro fallo y otro fallo. Si ya empieza el conjunto a hacer las cosas con inseguridad, pues lo que acabamos de ver, una de las gimnastas tenía ya del intercambio la pelota en la mano y de los nervios pues se le ha caído. Actúa Club Indira Burlada. Burlada. Que pasen estas cosas, pero bueno, así es la competición. Tienen la otra oportunidad en el segundo pase, a ver si templan esos nervios las de Berriozar y compiten pues más seguras. Bueno, pues ahí vemos a estas gimnastas con esa malla tan bonita. Del Club Indira de Burlada. Mucha suerte, chicas.
chance to travel the world, but I don't have any plans. Wish that I could stay forever this young, not afraid to close my eyes. Life's a game made for everyone, and love is the prize. So wake me up when it's all over. Oh, didn't know I was lost. Pues qué gran ejercicio han hecho estas 5 gimnastas de burlada. Ahí vemos a Beatriz Arteaga, su entrenadora, subiendo los brazos, esperándolas para abrazarlas. También la entrenadora es Lorea Morales. Esas gimnastas, da gusto verlas competir, son peleonas, muy esta conexión, lo que decimos siempre. También es la entrenadora esta Beatriz está ahí con toda su pasión, y eso lo transmite a sus gimnastas. Es muy importante esta unión entrenadora gimnastas y estar ahí constantemente, pues animándolas, corrigiéndolas. Es una gran labor la que hacen estas entrenadoras. Y ya vemos ahí a Andrea. Actúa Club Ademar Maristas. Está abanicando a sus gimnastas del Colegio Maristas de Pamplona. Qué bonitas como entran, con qué elegancia. A ver si tienen mucha suerte. Tu m'as demandé pardon, je t'ai repoussé. Je voulais que tu comprennes que je souffrais. Mais t'as laissé ton odeur sur les bras. Je donnerai tout pour être dans tes bras. Et j'ai tenté de te haïr, mais la colère est partie. La gente está comentando un personaje muy raro que siempre se está colando y no hay forma de aguantarlo. El tipo es pura candela y siempre está entrometido. Cuando usted menos lo piensa,
pues da gusto ver a estas gimnastas como su público les anima, les ha estado todo el rato ovacionando. Bueno, da gusto cómo expresan en el tapiz. Ahí está su entrenadora Andrea. Actúa Club dando Tudela. Esas indicaciones que pasionales, y eso lo estoy diciendo constantemente, eso se transmite a las gimnastas. Ese cambio de música que han tenido, bueno, pues en los ejercicios, la variedad en la música, que tenga su parte lenta, que tenga su parte rápida. Si en la parte rápida encima es una música donde las gimnastas pueden expresar, pues como hemos visto en este conjunto, y lo viven, pues es importante que no estén con todos los 2 minutos y medio planas, que haya cambios de ritmo, cambios de pase por el suelo, diferentes alturas, etcétera, etcétera. Bueno, pues aquí tenemos a de ellas, de Tudela. Je suis en mode burn-out, est-ce qu'il faut que je te le répète? Ça brûle, ça pique et ça monte à la tête. Toutes ces belles lumières et ce tumulte autour de moi m'embrument et m'enivrent d'absence, d'amour, j'y crois. Je donnerai tout sans rien garder sauf ta réalité. Je mourrai comme j'ai vécu une fois le rideau tombé. L'idéal auquel je rêve, il n'a rien d'anormal. Par-delà le bien, le mal, le temps m'emportera. Comme une rose en cristal vacille et perd tous ses pétales. Je veux faire briller ma vie comme l'éclat d'une étoile. Pardonne-moi le jour où je ne pourrai plus te parler. Pardonne-moi chaque moment où je ne t'ai pas regardé. Oh, pardonne-moi tout le temps que je ne t'ai pas donné. Et chaque lendemain qui sera un jour de moins. Moi je veux vivre que mon cœur brûle, je me sentir exister. Souffrir, pleurer, danser, aimer ou crever. Paris, Athènes, Venise, Harlem, Moscou à tes côtés. Que le temps ne vaut que du jour où il nous est compté. Qué mala suerte con lo bien que iban estas gimnastas de Tudela. Han tenido ahí pues una salida de pelota. La gimnasta ha ido a por ella, se ha caído, lo hemos visto. Luego otra pelota que se ha ido fuera. La gimnasta no ha salido a por ella, han terminado con un aparato menos, con la pelota fuera del tapiz. Bueno, van a llevar una penalización por parte del jurado de ejecución bastante. Actúa Club Barañain. Importante. No pasa nada, tienen otra segunda oportunidad. Ahí vemos a Rebeca, la entrenadora de Tudela, cómo les está, bueno, pues entre consolando, pero a la vez corrigiendo para que en el siguiente pase no vuelva a suceder. Pero está claro que en una competición, como en todos los deportes, una competición en directo, pues a veces sale todo perfecto y otras veces pues suceden estas cosas. Bueno, pues aquí tenemos a estas gimnastas con esta música, con esta marcha. Son del Club Rítmica Barañain.
ahí vemos saludar a estas gimnastas del Club Rítmica Barañáin. Salen satisfechas del trabajo realizado, como sus amigos, sus familiares les están aplaudiendo. Han tenido una actuación bonita. Ahí están con su entrenadora Usue Almiñana. Actúa Club Chantrea, que es una entrenadora con un largo recorrido en la gimnasia navarra, y tanto a nivel de juegos deportivos, nivel escolar. Qué importante es que en un club se trabaje todos los niveles desde Qué pena esa salida de pelota en ese lanzamiento múltiple, que es lanzar una pelota en cada mano, fuera del campo visual, hacia atrás. Con una de las manos ha lanzado con demasiada fuerza y la gimnasta no la ha podido coger, con lo cual ha sido salida de tapiz de Actúa aparato. Club Galar. Les penalizarán un 0,30 y bueno, pues es importante saber controlar a la hora de lanzar los aparatos, en este caso la pelota, tanto en colaboraciones como en los intercambios, saber lanzar con la suficiente parábola que tiene que hacer el lanzamiento para lanzar bien y recoger bien. Bueno, pues con este principio tan bonito tenemos el comienzo de las gimnastas del Club Rítmica Galar. Porque extrañaba mi país, el baile nativo y su bella canción. Pero esperen, algo anda mal, porque es un mambo. El mambo italiano, el
con el pesce bacalao y luego hey compa, me gusta como bailas rumba. Ya toma la lección paisano, aprende este mambo. Si quieres ser cuadrado no irás a ningún lado, entonces el mambo, mambo italiano, hey mambo italiano de José. Baila como Giovanni, ciao, che si dice, solo hay que ser felices con el mambo italiano. Necesitas poco, pero si te vuelves loco con el mambo. No quiero tarantela, el mambo. Yo no más mozzarella, el mambo italiano. Prueba una enchilada con el pesce bacalao. Mambo italiano. Mambo. Qué pena ese final de esta gimnasta a la hora de recoger esa colaboración, pero el resto del ejercicio espectacular, una ejecución súper correcta. Me encantan las corporales que tienen estas gimnastas, unas corporales de un nivel alto, donde hacen los fuetes en equilibrio. Corporales de salto, se me ha visto ese salto en esa zancada, y ya no son corporales de que valgan 0,10, 0,20, sino ya pasan a las corporales de 0,30, 0,50, pues unas niñas muy bien trabajadas. Enhorabuena. Bueno, pues ahí tenemos Milord, vous asseoir à ma table. Il fait si froid dehors. Ici c'est confortable, laissez-vous faire, Milord. Et prenez bien vos aises, vos peines sur mon cœur et vos pieds sur une chaise. Je vous connais, Milord, vous ne m'avez jamais vu. Je ne suis qu'une fille du port, une ombre de la rue. Dire qu'il suffit parfois qu'il y ait un navire pour que tout se déchire. Quand le navire s'en va, il emmenait avec lui la douce aux yeux si tendres qui n'a pas su comprendre qu'elle brisait votre vie. L'amour, ça fait pleurer, comme quoi l'existence, ça vous donne toutes les chances pour les reprendre après. Allez, venez, Milord, vous avez l'air d'un môme, laissez-vous faire, Milord. Venez dans mon royaume, je soigne les remords, je chante la romance, je chante les Milord qui n'ont pas eu de chance. Regardez-moi, Milord, vous ne m'avez jamais vu, mais vous pleurez, Milord, ça je l'aurais jamais cru. Encore Milord. Bueno, pues vemos a estas gimnastas de la Rochapea
como salen mucho más contentas que en el primer pase. Ha habido esa pequeña, bueno, pues en el final, en esa colaboración, Club Rítmica como se ha ido Huarte la pelota C. fuera, pero han estado, yo creo que mucho más acertadas, más coordinadas entre ellas, así que a ver si les beneficia a la hora de sumar estos puntos en esta final de Juegos Deportivos de Navarra conjuntos. Y vamos a ver esta segunda rotación del Club Rítmica Huarte. Mucha suerte, chicas. Bueno, pues así vemos salir a estas gimnastas del Club Rítmica Huarte. Actúa Club Ahí Chantrea vemos J. cómo están todas las gimnastas con sus entrenadoras abrazadas. Qué importante es el compañerismo, qué importante es animar. Por ejemplo, ahora le veo a Marta animando a una de las gimnastas que ha estado, bueno, que ha fallado en 2 colaboraciones, y como, bueno, pues enseñar que ya está, no pasa nada, y cuando se compite en conjunto cualquiera puede fallar, no es así. Bueno, pues deseamos mucha suerte a este conjunto de categoría infantil del Club Chantrea.
Pues con esta posición en el suelo termina el conjunto de categoría infantil del Club Chantrea. Han hecho una competición bastante regular. Actúa Ahí Club vemos Tafalla. cómo Juana está recibiendo a estas gimnastas que terminan así esta temporada sus competiciones. El Club Chantrea, tanto Vicky como Juana, la verdad que entregan todo para ellas. Esta competición de juegos deportivos que compiten sus gimnastas, sé que lo viven con muchísima pasión y bueno, pues ahí está el resultado. Pues vamos a ver la segunda rotación de este conjunto de Tafalla, a ver si tienen un poquito más suerte que en el primer pase. Venga, mucho ánimo. Pues ahora sí que han hecho un gran ejercicio este conjunto del Club Rítmica Tafalla, y vemos a Estíbaliz Garriz y a Ander Olkoz, son los entrenadores de estas gimnastas. Actúa la Club gran Rítmica experiencia que Huarte tiene Estíbaliz como Ander Olkoz, y el ejemplo que los dos les han dado y les dan como gimnastas, pues ahí está también el gran resultado de este trabajo del club de Tafalla. Están muy contentas, Ander está muy orgullosa de sus gimnastas y da gusto verles terminadas la competición. Bueno, pues ahora estamos viendo al Club Rítmica Huarte de Marta Zubiri en esta segunda rotación. Mucha suerte.
Pues así terminan estas gimnastas del Club Rítmica Huarte con esa posición final. A la vez que termina la música, el golpe corporal está perfectamente coordinado. En este conjunto se ve claramente como en Actúa otros Club muchos. Berrioplano. Ahí vemos a las dos jueces, una pena porque ha habido salida de gimnasta también en los... vemos a Marta Conya y a Marina Mendívil, las dos jueces de línea, cómo se han levantado a entregar esta penalización a la juez coordinadora. 0,30 por cada salida de aparato o de gimnasta. Pues aquí tenemos a estas 5 gimnastas con esta malla bonita de Club Berrioplano. Qué pena el final, que se ha ido esa pelota, pero bueno, el resto del ejercicio muy dinámico, muy bonito. Esos portés Actúa me Club gustan Mendialdea. muchísimo cómo están adaptados en la coreografía. Hay 3 portés, el que significa la elevación de una gimnasta entre el resto, y pues para el poco tiempo que lleva existiendo este club de Berrioplano en gimnasia rítmica, pues su entrenadora nos comentaba, Adriana Perú, que comenzaron el año pasado de nivel 5 y estar ahora en Juegos Deportivos de Navarra, pues es la evolución que una gimnasta trabajando pues consigue. Y ahora vamos a ver a estas gimnastas de aquí del Polideportivo de Berriozar, del Club Mendialdea. A ver si ahora están un poquito menos nerviosas y nos hacen un gran ejercicio. Mucha suerte.
Pues mucho mejor este segundo pase de las gimnastas infantiles del Club Mendialdea. Ahora sí salen más satisfechas. Vemos como Amaya Antoñanza actúa y Club Ainhoa Indira Burlada. Silanes le reciben. Qué importante es el trabajo en equipo y lo que hemos visto ahora, saber superarse, un primer pase que salga pues regular a superar y saber que tienes otra oportunidad y lo haces bien. Bueno, pues aquí tenemos en las pantallas a las gimnastas del Club Indira de Burlada, a ver si tienen esa fuerza que han tenido en la primera actuación. Mucha suerte, chicas. Chance to travel the world, but I don't have any plans. Wish that I could stay forever this young, not afraid to close my eyes. Life's a game made for everyone, and love is the prize. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. And I didn't know I was lost. Pues esto es lo que se llama regularidad. Esto es hacer los dos pases como han hecho estas gimnastas del Club Indira de Burlada. Ahí es donde se demuestra Club Ademar Maristas. La seguridad, la técnica que si en los entrenamientos sale y entrenas y lo repites, pues y sale en el día a día, luego se ve aquí en la competición, más el factor suerte, por supuesto. Enhorabuena al Club Indira. Y ahora vamos a disfrutar de con este deporte tan bonito de Ademar Maristas. Tu m'as demandé pardon, je t'ai repoussé. Je voulais que tu comprennes que je souffrais. Mais t'as laissé ton odeur sur les bras. Je donnerai tout pour être dans tes bras. Et j'ai tenté de te haïr, mais la colère est partie.
La gente está comentando un personaje muy raro que siempre se está colando y no hay forma de aguantarlo. El tipo es pura candela y siempre está entrometido. Cuando usted menos lo piensa, se aparece como un tiro y le dicen May, ay me neito May, 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 y le dicen May, y me neito May, y May, dame señor. Pues ahí reciben estos aplausos del público este conjunto del colegio Ademar Maristas. Qué contentas salen. Ahí vemos a Andrea Sinosén, la entrenadora, votando, abrazándose también con Celia. Actúa Club Tudela. La segunda entrenadora. Qué gran trabajo han hecho en esta temporada estas entrenadoras, estas gimnastas del Club Ademar Maristas. Enhorabuena. Y vamos a disfrutar de estas tudelanas. Je veux qu'on m'écoute, oui, je veux qu'on me comprenne. Con Je veux esta aimer coreografía savoir tan pourquoi je suis bonita. là. ¡Ay, qué pena! Dis-moi pourquoi je A ver suis si no là. tienen más fallos. Et je Mucha marche suerte. seule cachée sous mon ombrelle. S'il te plaît, ne te moque pas de moi. Je vais au pôle emploi. La morale à plat. Et je fais le mariole, parfois je fais des marmites. J'en ai marre très vite, je peux démarrer de suite. Dites-moi ce que vous en dites. Oh, dites-moi ce que vous en dites. Je suis en mode burn-out, est-ce qu'il faut que je te le répète? Ça brûle, ça pique et ça monte à la tête. Toutes ces belles lumières et ce tumulte autour de moi m'embrument et m'enivrent d'absence, d'amour, j'y crois. Je donnerai tout sans rien garder sauf ta réalité. Je mourrai comme j'ai vécu une fois le rideau tombé. L'idéal auquel je rêve, il n'a rien d'anormal. Par-delà le bien, le mal, le temps m'emportera. Comme une rose en cristal vacille et perd tous ses pétales. Je veux faire briller ma vie comme l'éclat d'une étoile. Pardonne-moi le jour où je ne pourrai plus te parler. Pardonne-moi chaque moment où je ne t'ai pas regardé. Oh, pardonne-moi tout le temps que je ne t'ai pas donné. Et chaque lendemain qui sera un jour de moins. Moi je veux vivre que mon cœur brûle, je me sentir exister. Souffrir, pleurer, danser, aimer ou crever. Paris, Athènes, Venise, Harlem, Moscou à tes côtés. Que le temps ne vaut que du jour où il nous est compté. Pues han hecho un ejercicio estas gimnastas del Club Rítmica Tudela, mejor que en la primera rotación. Han estado correctas, más centradas, les he visto más elegantes. Se ve clarísimamente cómo lo que su entrenadora Rebeca les ha montado, y de cara a que las jueces puntúen este ejercicio, lo han dejado muy claro. Actúa Club los Barañáin. intercambios, las colaboraciones, los pasitos. Así que para ellas ya ha terminado la competición. Y ahora a ver qué puntuación les dan las jueces. Ya tenemos a estas 5 gimnastas del Club Rítmica Barañáin preparadas para comenzar. Mucha suerte, chicas.
correcta. Estas gimnastas del Club Rítmica Barañáin han terminado con esa onda obligatoria ahora mismo con el código de puntuación nuevo de este nuevo ciclo olímpico. Este año 2022 hemos comenzado en la gimnasia rítmica con muchos cambios, con un código nuevo, y así hemos visto a estas gimnastas preparadas para el desfile. Realizar correctamente Actúa las exigencias. Santrea E. Bueno, pues vamos a ver este último conjunto del Club Chantrea. Las gimnastas, se oye ya mucho barullo. Pues con esta cascada, cayendo las gimnastas al suelo y terminando en esa posición, terminan estas gimnastas del Club Unión Deportiva Chantrea. Ahí están sus entrenadoras Vicky Goñi y Juana Elizondo recibiéndolas. También vemos ahora mismo a todas las gimnastas que han competido en categoría alevín nivel 3 y gimnastas en conjuntos de Juegos Deportivos de Navarra nivel 4 en categoría infantil. Como en esta jornada de competición en conjuntos son 21 clubes de toda Navarra, un total de unas 800 gimnastas. La federación ha organizado este campeonato en 3 tandas. Ahora se va a hacer la entrega de medallas, los podium de estas 2 categorías, y se terminará la jornada de mañana en la segunda parte con las categorías Benjamín nivel 4 y juvenil. Por la tarde se realizará otra jornada desde las 3:30 de la tarde. En la primera parte las
las gimnastas de alevín nivel 4 y cadete nivel 4 se entregarán la medalla y terminará esta competición de Juegos Deportivos de Navarra con el nivel de cadete nivel 3 y juvenil nivel 3. Como os estamos comentando, esta es una jornada muy maratoniana donde 800 gimnastas de toda Navarra están gimnastas, entrenadoras, clubes, familias, amigos, están aquí en este día tan señalado, última competición para la temporada de gimnasia rítmica de los Juegos Deportivos de Navarra, donde vamos a vivir momentos muy emocionantes. Todas las gimnastas se han esforzado mucho, todas las entrenadoras. El curso es muy largo, pero estas competiciones últimas que hemos tenido, pues ya sin menos restricciones, sin tener que usar la mascarilla, tener público, es que es un gustazo volver poco a poco a la normalidad. Desde aquí queremos dar las gracias al Instituto de Deporte y Juventud por todo el trabajo que realizan para que estos Juegos Deportivos de Navarra salgan adelante, al presidente de la Federación Navarra de Gimnasia, Josu Ros, con toda la junta directiva, a Adriana Peru por ser la directora técnica de esta federación. Ha hecho una gran temporada, un gran trabajo. También quiero agradecer a todas las jueces que han puntuado en esta jornada de mañana: María Mendía, Susana Ursúa, Maite Fernández, Irati San Martín, María Remolina, Maite Santa María, Usuaz Pilicueta y Lorea Morales. También agradecer, y va a seguir con toda la jornada de mañana, a mi compañera aquí de megafonía, Amaya Bueno, y que ella va a ser la que va a retransmitir por la tarde. Y aquí nuestra otra compañera que está con todo el tema técnico de músicas, Amaya Díaz, que pues hacen un gran trabajo. Bueno, estamos esperando a que las jueces ya terminen de subir las notas al ordenador central. Cada juez mete su nota por la tablet y de ahí Elba, que es nuestra secretaria, Elba Rego, la secretaria de jueces, la responsable de que todo esté correcto. En el ordenador, en su programa, llegan todas las notas y de ahí ya sale la clasificación, que ahora mismo es la clasificación general y final de los Juegos Deportivos, como comento, de Navarra, nivel 3 y 4 en modalidad de conjuntos. Son momentos esperando a que comience el desfile, cuando la juez control de ya el paso, a que puedan las gimnastas salir a desfilar. Pues son momentos de, como lo estáis viendo en vuestras pantallas, de nervios, de espera, a ver la suma de esas notas, pues qué conjunto, qué club suben al podium. Y ahí vemos a Marta Zubiri, la entrenadora de Huarte, como espera pacientemente a sus gimnastas. Esta primera niña rubita me ha encantado en el tapiz, qué simpática, con qué alegría ha competido. En general todas se les ha visto disfrutar en el tapiz, un gran esfuerzo el que han hecho todas las gimnastas de esta
esta primera parte del campeonato. Bueno, pues ya les dan pase a que desfilen todas las gimnastas con sus mallas, con su alegría. Están saliendo por clubes en orden y terminarán en esas filas a esperar el resultado del podio. Mucha suerte a todas, chicas. Categoría Alevín nivel 3. Tercer clasificado, Club Natación Pamplona. Segundo clasificado, Elis Fitero. Y primer clasificado, Ademar Maristas. Pues ahí con esta emoción, con estos aplausos del público, qué maravilla ver a estas gimnastas en el podium, todo el esfuerzo que han hecho durante esta temporada. Han competido 5 conjuntos de categoría Alevín nivel 3 y este es el podium. Primer clasificado, Ademar Maristas. Vemos ahí a esas gimnastas en lo más arriba del podium, felices, sonriendo, saludando. En segundo lugar, las gimnastas Elis Fitero. Y en tercer clasificado, categoría infantil Club nivel Natación 4. Pamplona. Enhorabuena a Clasificado, todas. Club Ademar Maristas. Segundo clasificado, Club Tafalla. Y primer clasificado, Club Galar. Bueno, qué gusto y qué emoción es escuchar al público, cómo les vitorean, cómo les aplauden a todas estas gimnastas que suben al podium. En esta categoría han sido 11 conjuntos, 11 clubes que han competido entre ellos y el mérito está ahí. Recordamos ahora mismo cómo las jueces les están entregando la medalla. Ahora ya el protocolo COVID permite la autoridad poner la medalla al deportista. No permite besos aún, pero sí que se les imponga esa medalla tan merecida. Enhorabuena al Club Rítmica Galar por su primer puesto, al Continuamos Club con la competición. Rítmica Tafalla y al Club Ademar Maristas. Pues viendo desfilar a todas estas gimnastas, se da por concluida esta primera parte del campeonato de Juegos Deportivos de Navarra, conjuntos nivel 3, nivel 4. Como os he comentado, ahora continuaremos con la categoría Benjamín nivel 4, donde 8 conjuntos de Navarra van a pelear entre ellos y luego veremos otros 8 conjuntos, en 6 conjuntos juvenil nivel 4 y 2 conjuntos infantil nivel 3.
deseamos muchísima suerte a todas estas gimnastas. Comienza para ellas la competición. Retomamos la competición. Categoría Benjamín. Actúa Alaya. Y comenzamos esta segunda parte del campeonato de hoy, aquí en el Polideportivo de Berriozar. Al conjunto Benjamín, las Benjamines son la categoría más pequeñas en Juegos Deportivos de Navarra. Vemos preparadas a las gimnastas del club Alaya con su entrenadora Maite Resano. Ya están listas para salir. Salen por ese arco de globos que este polideportivo ha decorado y ha instalado, pues tan alegre así para recibir a las gimnastas. Pues ahí vemos entrar a estas 5 niñas muy sonrientes. Les deseamos mucha suerte. Shake, 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 Sinora, shake your body line. Shake, 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 Sinora, shake it all the time. My girl's name is Sonora. I tell you friends, I adore her. And when she dances, oh brother, she's a hurricane in all kinds of weather. Jump in the line, rock your body on time. Okay, I believe you, jump in the line, rock your body on time. Okay, I believe you, jump in the line, rock your body on time. Whoa. Shake, 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 Sinora, shake your body line. Work, 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 Sinora, work it all the time. You can talk about cha-cha, tango waltz or the rumba. Sinora's dance has no title. You jump in the saddle, hold on to the bridle. Jump in the line, rock your body on time. Okay, I believe you, jump in the line, rock your body on time. Work. Shake, 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 Sinora. Shake your body line. Work, 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 Sinora. Work it all the time. Dance, 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 Sinora. Work it all the time. Shake, 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 Sinora. Shake your body line. Shake, 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 Sinora. Shake it all the time. Work, 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 Sinora. Pues hemos visto un ejercicio muy dinámico. La verdad que las gimnastas han realizado, la programación que tienen es manos libres, se dice así, que significa que no hacen con aparato. En esta seda coral donde los movimientos, los enlaces, pues se centren en que la gimnasta adquiera corporalmente una buena técnica, y luego ya en la categoría Levin es cuando se introduce el aparato. Vemos ahora a estas 5 niñas con esa malla verde del club Rémica Galar. Mucha suerte. Tico, 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 taco, tico, tico, he's the cuckoo in my clock. And when he says cuckoo, it means it's time to woo. It's tico time for all the lovers in the block. I've got a heavy date, that 8 or tico, tico, tell me, is it getting late? If I'm on...
Pues así comienzan estas gimnastas, salen totalmente emocionadas corriendo a darle un abrazo a Sandra Pérez con este tico-tico que importante, voy a volver a insistir, la música, el enseñar a las gimnastas y a bailar, a hacer pasitos rítmicos con diferentes tipos de baile, tanto de danza clásica o ahora mismo este tico-tico, es muy enriquecedor para las niñas, para las gimnastas. Actúa Club Rítmica Barañain. Pues vemos pasar por ese arco de globos a estas 5 gimnastas benjamines del Club Rítmica Barañain. También quiero resaltar la gimnasta de suplencia que ha acompañado a sus compañeras a la salida al tapiz. Generalmente tener gimnasta de suplencia, como se hace 2 rotaciones, primero Bueno, pues con esta música tan animada vamos a disfrutar de ello. Consider so deep in your eyes, I'm touching you more and more every time. Calling name 2, 3 times in a row. Such a funny thing for me to try to explain. How I'm feeling when my pride is the one to blame. Yeah, cause I know what I understand. Just how we love and do what I wanna stop. Got me looking so crazy right now. Your love's got me looking so crazy right now. Got me looking so crazy right now. Got me looking so crazy right now. Your touch has got me looking so crazy right now. Got me hoping you page me right now. Your kiss has got me hoping you save me right now. Looking so crazy in love. Got me looking so crazy in love. Oh, 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 got me looking so crazy, my baby. I'm not myself lately. I'm foolish. I don't do this. I've been playing myself, baby. I don't care. God, that's so crazy. Got me looking so crazy right now. Your love's got me looking so crazy right now. Looking so crazy in love. Got me looking so crazy in love. Got me crazy. Got me crazy. Got me so crazy. Oh, 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 oh. Pues muy bonitas estas gimnastas de categoría Benjamín de Barañain. Han estado muy estiradas, muy coordinaditas, me han gustado mucho, muy simpáticas. Actúa Club Isquisa Sacana. Bueno, pues cambiamos ahora mismo a estas gimnastas de la Barranca del Club Isquisa Sacana. Ahí vemos a Olaya, la entrenadora, Olaya Aguirre, preparada en la esquina de aquí del polideportivo para ver actuar a sus gimnastas. Mucha suerte, chicas. For you, I even did my hair for you. I bought new underwear they blue, and I wore them just the other day. Love, you know I'll fight for you. I left on the porch light for you. Whether you are sweet or cool, I'm gonna love you either way. Love, oh love, I gotta tell you how I feel about you. Cause I can go a minute without your love. Like a satellite, I'm in orbit all the way around you, and I would fall out into the night. Can't go a minute without your love.
all for you. You sometimes make me sad and blue. Wouldn't have it any other way. Love, my aim is straight and true. Cupid's arrow is just for you. I even painted my toenails for you. I did it just the other day. Love, oh love, I gotta tell you how I feel about you. 'Cause I can go a minute without your love. Like a satellite, I'm in an orbit all the way around you. And I would float out into the night. Can go a minute without your love. Oh love, I gotta tell you how I feel about you. 'Cause I can go a minute without your love. Pues muy expresivas, muy simpáticas estas gimnastas de Alsasua. Se van corriendo a abrazar a Olaya, la entrenadora. Es que da gusto las niñas de esta edad, pues como disfrutan, bueno, de esta edad y de todas, pero con esta edad que son gimnastas entre los 7 a los 10 años, como son de expresivas, de naturales. También no tienen la preocupación de estar pendientes de los lanzamientos con el aparato, de las colaboraciones con elementos de rotación mientras el aparato está en el aire lanzando. Y bueno, pues como tienen esta edad, lo que he comentado antes, pues son más disfrutonas porque lo que tienen que hacer es esos pasitos rítmicos, esas colaboraciones, esas corporales que, bueno, vamos a disfrutar de ellas. Non ti fidare d'un bacio a mezzanotte, se c'è la luna non ti fidare, perché la luna a mezzanotte riesce sempre a farti innamorare. Non ti fidare di stelle galeotte che invitano a volersi amare. Mezzanotte per amare, mezzanotte per sognare fantastica. Ma come farò senza più amare? Ma come farò senza baciare? Fantastica. Mezzanotte per amare, mezzanotte per sognare, fantastica. Pues muy bonitas estas gimnastas de natación. Ahí vemos cómo van a abrazar a Maite Huarte y a Marta San Esteban, sus entrenadoras. Dentro de la coreografía cabe destacar la diferencia de desplazamientos, como dentro de la coreografía han hecho diferentes formaciones en dado, en línea, en diagonal. Bueno, pues es algo que es muy enriquecedor y lo valoran las jueces, como se desplazan las gimnastas. Actúa Club Ansoain. Cómo rellenan durante esos 2 minutos y medio
la forma de desplazarse, la diferencia de las alturas, de bueno, pues estar corriendo con unos pasitos o saltando y luego pasar por el suelo. La variedad en la rítmica es muy valorada y muy importante. Simpáticas estas gimnastas del club Rhythmic & Swing con esta música de los payasos tan adaptada y tan apropiada para su edad. Han estado monísimas. Ahí van con Vanessa Calvo, la entrenadora de este club, y se le lo comentamos, ha visto disfrutar. Actúa en el tapiz. Club Rochapea. Les hemos visto hacer esas corporales exigidas por la normativa, el equilibrio, tanto el giro como el salto. Estas gimnastas tienen que ejecutar lo mínimo uno de cada grupo y lo han hecho muy bien. Bueno, pues ahora continuamos con las gimnastas de la Rochapea. Mucha suerte, chicas. My friends say I should live a little. Need to start saying yes more. I compromise and meet them in the middle. Cause new actions will get you new results. They gave me something to think about. It's life and I'm supposed to live it out. I'm holding on to the universe. Pray that she don't let me down. I'm afraid if I try something crazy, I'ma end up in love, love, love. But the world that we live in is crazy and it's difficult to trust, trust, trust. I'm feeling alive. I'm feeling alive, alive, alive. I'm feeling alive. I'm feeling alive, alive, alive. I'm feeling alive. I'm feeling alive, alive, alive. I'm feeling alive. Feeling alive, alive, alive. You know what I'm saying? Say, yeah. If you feel what I'm saying, say, come on. If you feel
pues así salen estas gimnastas de su primera rotación de manos libres. Muy contentas, salen, han habido momentos simpáticos dentro de la coreografía cuando se levantan esa falda y se les ve en el culete es la flor y mueven así las caderas. La verdad que pues hay momentos Club de Natación dentro de las Pamplona coreografías donde cada entrenadora pues busca un detalle, busca la creatividad y eso se agradece. Y aquí tenemos al otro conjunto del Club Natación Pamplona. Gimnastas que tienen un poquito más de experiencia que el conjunto anterior del Club Natación, así que vamos a disfrutar de ellas, que son unas niñas muy guapas. Pues buenísimas estas 5 gimnastas del Club Natación Pamplona. Nos han hecho disfrutar un montón, la coreografía muy bonita, muy bien adaptada. Unas corporales donde se ha visto un buen trabajo corporal de técnica. Qué importante es que las gimnastas en esta edad adquieran una buena técnica, una limpieza de ejecución, un saber hacer esas ondas con la amplitud que ahora mismo el código nos exige, el movimiento de los brazos, que sean movimientos con gran amplitud, luego a la hora de manejar los aparatos de rítmica y también, por supuestísimo, ese trabajo de piernas que hay que realizar en los entrenamientos y luego de cara a que se vea pues un trabajo donde haya potencia, donde haya limpieza en esa ejecución, pues con trabajo de ballet, horas de ballet en los entrenamientos. Es muy importante la danza, el ballet clásico en la formación de una gimnasta y bueno, pues lo acabamos de ver en este conjunto. Y comenzamos la segunda rotación de la categoría Benjamín. Ahora, como ya sabéis, suman este otro pase a la nota final. Sería la cuarta nota en esta temporada de Juegos Deportivos. Muchas gracias. Shake, 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 Sinora, shake your body line. Shake, 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 Sinora, shake it all the time. My girl's name is Sonora. I tell you friends I adore her.
And when she dances, oh brother, she's a hurricane in all kinds of weather. Jump in the line, rock your body on time. Okay, I believe you, jump in the line, rock your body on time. Okay, I believe you, jump in the line, rock your body on time. Whoa. Shake, 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 Sinora, shake your body line. Work, 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 Sinora, work it all the time. You can talk about cha-cha, tango, waltz or the rumba. Sinora's dance has no title. You jump in the saddle, hold on to the bridle. Jump in the line, rock your body on time. Okay, I believe you, jump in the line, rock your body on time. Whoa. Shake, 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 Sinora. Shake your body line. Work, 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 Sinora. Work it all the time. Dance, 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 Sinora. Work it all the time. Shake, 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 Sinora. Shake your body line. Shake, 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 Sinora. Shake it all the time. Work, 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 Sinora. Pues muy bien, estas gimnastas del Club Rítmica Alaya terminan ya esta competición de conjuntos de juegos deportivos del 2022. Salen muy contentas. Se ve ahí a su entrenadora Maite Resano también, que está muy satisfecha con el trabajo de todas. Y ahí les vemos. Actúa Club Galar. Retirarse a los vestuarios con la sensación del trabajo bien hecho. Bueno, pues tenemos aquí a las gimnastas de este conjunto de Cendea de Galar. Vemos a Sandra Pérez como les mira con esa sonrisa. A ver si les sale muy bien esta segunda rotación de esta jornada. Oh, tico, 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 taco, tico, tico, he's the cuckoo in my clock. And when he says cuckoo, it means it's time to woo. It's tico time for all the lovers in the block. I've got a heavy date, at 8. Oh, spico, tico, tell me, is it getting late? If I'm on time, cuckoo, but if I'm late, woo, woo, the one my heart has gone to may not want to wait. Pues con esta fuerza terminan estas gimnastas del Club Rítmica Galar. Han hecho una gran temporada, un buen ejercicio este último que nos acaban de realizar. Se les ve que están muy coordinadas, donde hay una buena técnica en toda la ejecución de tanto de los pasitos, de
que la coordinación, esas corporales, así que muy Actúa contentas. Club Tienen que Rítmica terminar Barañain. estas gimnastas con sus entradas y familiares de este club. Pues vemos ahí entrar a estas 5 monísimas niñas del Club Rítmica Barañain, en formación para empezar con la música. Got me looking so crazy right now. Your love got me looking so crazy right now. Got me looking so crazy right now. Your touch got me looking so crazy right now. So deep in your eyes, I'm touching you more and more every time. Call the name 2, 3 times in a row. Such a funny thing for me to try to explain. How I'm feeling when my pride is going away. Yeah, cause I know what I understand. Just how we love can do what I wanna stand. Got me looking so crazy right now. Your love's got me looking so crazy right now. Got me looking so crazy right now. Got me looking so crazy right now. Your touch has got me looking so crazy right now. Got me hoping you page me right now. Your kiss has got me hoping you save me right now. Looking so crazy in love, got me looking so crazy in love. Oh 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 na, oh 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 na, oh 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 na. Got me looking so crazy, my baby. I'm not myself lately. I'm foolish, I don't do this. I've been playing myself, baby. I don't care. Muy guapas estas gimnastas de Barañain, de Rítmica Barañain. El ejercicio ha estado muy bien adaptado con la música, los pasitos rítmicos, esos movimientos acordes a la música, pues muy bien. Las gimnastas han hecho unas colaboraciones muy claras donde las jueces las van a valorar. Actúa Club Isquisa Sakana. Y así han terminado de contentas. Ahí las vemos con su entrenadora, con Usue Almiñana. Estas gimnastas ahí abrazadas y contentas del trabajo realizado este año. Y vamos a ver cómo nos hacen la segunda rotación estas gimnastas del Club Isquiza. Ahí están en formación en diagonal. Y vamos a disfrutar de ellas. I went everywhere for you. I even did my hair for you. I bought new underwear, they blue, and I wore them just the other day. Love, you know I'll fight for you. I left on the porch light for you. Whether you are sweet or cruel, I'm gonna love you either way. Love, oh love, I gotta tell you how I feel about you. Cause I can go a minute without your love. Like a satellite, I'm in orbit all the way around you. And I would fall out into the night. Can't go a minute without your love. I saved the best I have for you. You sometimes make me sad and blue. Wouldn't have it any other way. Love, my aim is straight and true. Cupid's arrow is just for you. I even painted my toenails for you. I did it just the other day. Love, oh love,
cómo salen estas gimnastas corriendo, contentas del trabajo realizado. Estas gimnastas del Club Izquiza han trabajado muy bien esos desplazamientos, esas corporales, las colaboraciones. Han estado para mí un pelín serias. Yo creo que es importante pues que las gimnastas Actúa Club Natación Pamplona A. Estas músicas alegres, músicas que bueno, donde les permite bailar, pues a la vez que también esa expresión de la cara, ¿no?, que vaya acorde con lo que están sintiendo. Pero es por, bueno, yo creo que por tema de estar con tensión y controladas y no desconcentrarse. Vamos a ver Non ti fidare d'un bacio a mezzanotte, se c'è la luna non ti fidare, perché la luna a mezzanotte riesce sempre a farti innamorare. Non ti fidare di stelle galeotte che invitano a volersi amare. Mezzanotte per amare, mezzanotte per sognare fantastica. Ma come farò senza più amare? Ma come farò senza baciare? Fantastica. Mezzanotte per amare, mezzanotte per sognare, fantastica. Pues muy simpáticas, muy mágicas estas niñas. Se les ve que han empezado hace muy poquito como conjunto Benjamín, y el esfuerzo que han hecho pues es muy de valorar. Quizás me han gustado a mí más el primer pase que han hecho en esta competición, en esta jornada de mañana. Ahora yo las he visto un poquito más flojas a nivel de controlar las piernas fuertes y de estar más, no sé, más resueltas. Pero bueno, las jueces tomarán ahora mismo sus decisiones y darán la nota para que se sume a
bonitas estas gimnastas con esta música de los payasos del club Rítmica Answine. Da gusto ver a niñas tan pequeñitas como realizan esas exigencias, cómo se lo pasan de bien, cómo están atentas con esta edad a lo que la entrenadora les enseña y les marca. Cuando estas gimnastas con esta edad pues están pendientes, su entrenadora no les veis en la cámara, pero están ahí detrás de las jueces, y hay gimnastas que están constantemente mirándolas y como necesitando la aprobación de que todo lo que ella le ha enseñado pues lo están haciendo correctamente. Hay momentos aquí que los que estamos aquí cerca a pie de tapiz pues vemos un montón de reacciones de estas niñas. Hoy en este campeonato que hay tanta emoción, tanta tensión de la final de Juegos Deportivos de Navarra en conjuntos desde 2022 y estamos viendo el esfuerzo y esa competitividad pero sana entre estos 21 clubes de toda Navarra. Están deliberando las jueces. Vemos a dos jueces con la juez secretaria viendo unas notas. Ya se sientan y la competición seguirá con el club Rochapea. Pues parece que aún siguen las jueces por eso tenemos que esperar a que el jurado dé paso al siguiente conjunto. De momento les vemos aquí con las notas. Ellas puntúan el jurado que les ha tocado. Ellas puntúan en su ficha oficial de la Federación Española de Gimnasia. Esa nota que les da la meten en la tablet y de ahí llega a la juez secretaria donde se hace la suma de todas las notas. Actúa Club Rochapea. Pues ya les han dado la orden para salir y ahí les vemos con esa sonrisa y con esa malla con corazones a estas gimnastas del Club Rochapea. Mucha suerte, chicas. Yo, cool on that. Friends say I should live a little. Need to start saying yes more. I compromise and meet them in the middle. Cause new actions will get you new results. They gave me something to think about. It's life and I'm supposed to live it out. I'm holding on to the universe. Pray that she don't let me down. I'm afraid if I try something crazy, I'ma end up in love, love, love. Cause the world that we live in is crazy and it's difficult to trust, trust, trust. I'm feeling alive. I'm feeling alive, alive, alive. I'm feeling alive. I'm feeling alive, alive, alive. I'm feeling alive. I'm feeling alive, alive, alive. I'm feeling alive. Feeling alive, alive, alive. You know what I'm saying? Say.
Qué contentas estas gimnastas como salen del tapiz de competición. Saben que para ellas ha terminado esta temporada con este pase que nos acaban de realizar estas gimnastas del Club Deportivo Cultural Rochapea. La temporada es larga y comienzan estas gimnastas a entrenar en septiembre u octubre, depende de los clubes, y ahora este día 4 de junio es cuando se termina la temporada de competición y están todas emocionadas, saben que se acerca el verano, que han entrenado con todas sus compañeras Pamplona B durante todo el curso y les vemos felices, da gusto esta competición de Juegos Deportivos de Navarra, disfrutar de estas niñas. Y así vamos a disfrutar de este segundo conjunto del Club Natación Pamplona y con este desparpajo que tienen estas 5 gimnastas. Vamos a disfrutar. Pues muy bien, estas gimnastas del Club Natación Pamplona han hecho unas corporales con un gran nivel. Esa última corporal, que es un espagat con 4 rotaciones que hacen sin parar, pues dice que mucho que estas gimnastas tienen, para la edad de categoría Benjamín, tienen un gran potencial y están adquiriendo un gran nivel. Les vemos muy contentas, terminar también esta segunda rotación para ellas. Y bueno, realmente hemos terminado la rotación de la categoría Benjamín con estos 8 conjuntos. Damos paso a la categoría juvenil de los diferentes clubes. Actúa Club Mendialdea U. Y ahora cambiamos por completo de categoría, pasamos de las más pequeñitas a las gimnastas de mayor edad y vemos entrar aquí en su casa a las gimnastas del Club Mendialdea U de Berriozar. Mucha suerte, chicas. Van a realizar las gimnastas juveniles su programación con 10 mazas.
get back. Click, clap, blast. Get it when I get back. Click, clap, blast. Pues qué gran ejercicio acabamos de ver las gimnastas de aquí de Berriozar, de Mendialdea. Cada intercambio, cada colaboración lanzaban las mazas. Es un aparato muy complicado porque son dos mazas, o sea, es un par de mazas y tienen que las gimnastas trabajar con la mano derecha, con la mano izquierda. El lanzamiento de una maza requiere una técnica pues muy específica y la recogida también es un aparato a veces muy traicionero, y estas gimnastas es que han tenido una ejecución perfecta a nivel lanzar, recoger, colaborar, muy bien han salido. Y bueno, y el público que se ha entregado al estar aquí en su casa, aquí en Berriozar, el público se ha entregado de lleno a ellas cada vez que les oíais, ¿no? Gritar cada vez que ejecutaban correctamente lo que os he comentado. Actúa Club La Rahona. Pues ahí vemos a estas gimnastas del Club Rítmica La Rahona con este buzo color verde. Ya hemos comentado otras veces que en gimnasia rítmica la diferencia se puede hacer, o sea, las mallas, el diseño de las mallas puede haber diferencia entre buzos, mallas con faldita, etcétera, y estas gimnastas han elegido pues este modelo para hacer su ejercicio. Vamos a disfrutar de ellas y les deseamos mucha suerte.
Pues con este ejercicio las gimnastas en categoría juvenil de la Rahona han hecho este primer pase. Ha habido dos fallos, una pena, porque en una colaboración que es lanzar con dos gimnastas que hacen un elemento de rotación, pues a una de ellas se le ha caído. Bueno, y luego también en otra colaboración ahí van a perder puntos, pero bueno, pues son cosas de la competición y les deseamos que para el segundo pase, bueno, pues que no vuelvan a fallar y que sumen la nota real que tiene esta composición. Como decíamos, la categoría juvenil es de valorar el trabajo de todas las gimnastas de todos los clubes de Navarra. Es una categoría donde la edad de estas gimnastas tienen que compatibilizar con sus estudios. Muchas de ellas están en segundo de bachiller, van a hacer la EBAU. Muchas están haciendo ya carrera universitaria. Y sabemos el esfuerzo que eso conlleva, el estar hoy aquí, el haber durante toda la temporada haber estado entrenando, y es una de los valores que a mí me gusta resaltar, que una gimnasta, un gimnasta sea capaz de Club Indira Burlada M. disfrutar de este deporte, de saber organizar el tiempo, hay tiempo para todo, y disfrutar de entrenar con tus compañeras y compañeros, pues es una gozada. Hoy vamos a ver esta parte del campeonato de todas estas gimnastas de categoría juvenil. Judas, 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 Gaga. Roma, Roma, ma, Gaga, ooh la la, what's your bad romance? Gaga, Roma, Roma, ma, Gaga, ooh la la, what's your bad romance? I want you ugly, I want you disease, I want you everything as long as it's free. I want your love, 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 love. I want your love. Drama, the touch of your hair. I want your leather studded kiss in the sand. I want your love, 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 love. I want your love. You know that I want you, and you know that I need you. I want to your bad romance. I want your love and I want your revenge. You and me could run a bad romance. Roma, Roma, ma, Gaga, ooh la la, what's your bad romance? Pues chicas, habéis estado bestiales, qué fuerza, qué energía. También quiero resaltar de este conjunto
varias gimnastas que han estado de voluntarias en la Copa del Mundo que se celebró hace 15 días en Navarra Arena. Es súper bonito ver gimnastas que ya son mayores de edad, porque era una de las exigencias que fueran mayores de edad para estar voluntarias, y aquí hay varias de ellas. Pues Actúa Club cómo se Rochapea. colabora en los eventos importantes que hemos tenido esta temporada como federación, y lo que se les agradece. Bueno, pues ahí vemos entrar a estas 5 gimnastas juveniles de la categoría, del Club Rochapea. Les deseamos mucha suerte, a ver si hacen un gran ejercicio. Empty spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know the score. On and on, does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless crime behind the curtain. In the pantomime, hold the line. Does anybody want to take it anymore? So must go on. So must go on. Ooh, inside my heart is breaking. My makeup may be faking, but my smile my soul is painted like the wings of butterflies. Fairy tales of yesterday will grow but never die. I can fly, my friend. The show must go on. The show must go on. I'll top the bill, I'll overkill. I have to find the will to carry on with the Pues cómo han luchado estas gimnastas del Club Rochapea, con qué emoción. Ahora vemos a Garasi abrazar a su hermana Orchadar, que es la entrenadora. Con qué emoción se compite cuando ya tienes esta edad, y la música, que es una música en la que vibras. Pues estamos viendo ya la diferencia en las categorías, las edades. La música anterior era de Lady Gaga, esta de Queen. Ya son músicas de adultas, por decirlo de alguna manera, y también se ve esa madurez en el tapiz, como lo acabamos de ver ahora con estas gimnastas. Actúa Club Rítmica Aranguren. Pues ahí ven en sus pantallas cómo entran las gimnastas de categoría juvenil. Seguimos con
esta categoría, donde 6 conjuntos de diferentes clubes están entre ellas compitiendo y luchando por subir al podio en estos Juegos Deportivos. Mucha suerte, chicas. Pues una pena como estas gimnastas del Club Rítmica Aranguren saben que no han hecho un buen ejercicio. Yo les Actúa he visto Club Indira Burlada un poco ya P. agobiadas y no hay que tirar la toalla, sí es importantísimo. Bueno, pues se ha hecho un fallo, da rabia, por supuesto, otro fallo, pero yo he visto por lo menos una gimnasta como que ya pues estaba ya sin ganas. Es que hay que seguir y no hay que tirar la toalla. Sé que frustra mucho, pero es lo que la rítmica muchas veces conlleva. Bueno, vamos a ver a estas gimnastas con esta música tan flamenca y vamos a disfrutar de ellas. Mucha suerte. Ya la memoria me trae cosas que estaba afianzo. Ya la memoria me trae cosas que estaba afianzo. Ponme la mano aquí, Catalina, ponme la mano aquí. Ponme la mano aquí que la tiene fría. Mira que me voy a morir. Que te sale y el aire cuando pasa por levantarte el cabello y el oro que te viste por amarrarse a tu cuello y el cielo de la luna que tú quieras mirarlo hasta del agua que bebes cuando te moja los labios. Pienso en tu mirada clavada una bala en el pecho. Pienso en tu mirada clavada una bala en el pecho. Pienso en tu mirada clavada una
una haría. Ni un amigo nuevo, ni una haría. Ni un amigo nuevo, ni una haría. Pues así han peleado estas 5 gimnastas del Club Indira de Burlada este primer pase. Saben que lo podrían haber hecho un poquito mejor, ha habido fallos, ha habido una salida de unas mazas que estaban engarzadas y ahí vemos como Marta, la juez de línea, da la penalización a la secretaria de jueces. Ya hemos visto los 6 conjuntos que compiten en el nivel 4 en categoría juvenil y ahora vamos a dar paso a la categoría infantil de nivel 3. Tenemos 2 conjuntos, uno del Club Unión Deportiva Cultural Rochapea y otro del Club Alaya. Después de esta categoría infantil empezaremos la segunda rotación de la jornada de esta mañana de Juegos Deportivos de Navarra 2022. Siguen las jueces deliberando y ya... Categoría infantil. Actúa Club Rochapea. Y ya vemos entrar a estas gimnastas. Lo ven en sus pantallas, a estas 5 gimnastas del Club Rochapea. El cambio de aparatos es mixto ahora. Antes hemos visto las 10 mazas y cuando se realizan ejercicios en conjuntos de 2 aparatos diferentes se llama mixto. Y estas gimnastas, su programación, ya lo ven, son 3 cintas, 2 pelotas. Un poco complicado, así que les deseamos mucha suerte. Pues muy bien, estas gimnastas de la Rochapea, yo les he visto una muy buena evolución del campeonato que se hizo en la primera fase en Tafalla hace
más o menos un mes. Y Actúa Club Alaya. Y eso, este margen que tienen de una fase a otra, de entrenar los fallos, de corregir esa técnica, por ejemplo, de la cinta, que en esta categoría es tan complicada, pues muy buen trabajo. About me now and who I could have been, and then I picture all the perfect that we lived, till I cut the strings on your tiny violin. Yes or no, asking the heavens, should I stay or should I go? You held my hand when I had nothing left to hold, and now I'm on a roll. My mind of its own right now, and it makes me hate me. I'll explode like a dynamite if I can't just strike, baby. In my heart, I torture in me. Cause my mind, in your arms, I go to extremes. Everything just tell me lies, emotions call me love. My head, in my heart, I caught in between. Crossroads, I cross my heart with X and O's. Which way leads to forever? Pues así vemos salir a las gimnastas de Alaya en categoría infantil. No se les ve salir muy contentas. Ha sido una pena porque en el primer, nada más empezar ese lanzamiento, en esa colaboración, pues ha habido un despiste, se le ha caído la cinta. Yo creo que damos paso a la categoría juvenil. Actúa Mendialdea U. Que cómo reaccionas y que bueno, pues que falta del valor, que sabes que te lo van a quitar cuando las gimnastas saben que bueno, pues que ha sido un fallito pues más o menos gordo. Bueno, pues ahí yo les he visto que se han venido un poquito abajo y no han hecho un ejercicio con mucha fuerza, pero bueno, que tienen otra segunda rotación, así que lo harán mucho mejor. Comenzamos ahora otra vez con la categoría juvenil, y estas gimnastas de Berriozar nos van a hacer disfrutar de la réplica de las más mayores de Juegos Deportivos de Navarra. Get it when I get back. Click, clap,
Get it when I get back. Click, clap, blast. Pues cómo se nota que estas gimnastas están compitiendo en su casa, qué gusto da cómo el público se ha entregado a ellas iban cada vez motivándose más y ahora le vemos hasta con el presidente del club, es un señor majísimo, todas abrazadas. Bueno, pues un gran trabajo, nos encanta ver esa fuerza en el tapiz y ver después de tanto esfuerzo pues que salgan las gimnastas contentas y encantadas de su exhibición, lo que nos han demostrado ahora mismo en el tapiz. Estamos viendo el trabajo de todo un año, de toda una temporada. Así Actúa Club La deseamos Rahona. lo mejor a todas las gimnastas y entrenadoras porque se lo merecen. Y vemos entrar a las 5 gimnastas del Club Rítmica La Rahona, a ver si ahora tienen un poquito más de suerte en esas colaboraciones donde antes han tenido fallos. Venga, chicas, ánimo. Bueno, pues ahora sí han mejorado estas gimnastas en esa colaboración anterior con esa caída y bueno, ha habido algún fallito también en el intercambio de la esquina donde estaban en formación de dado. Bueno, han estado guapas, pero sí que perfectas, ¿no? Ellas ya lo saben, no han salido entusiasmadas del tapiz y su entrenadora Natuktarova tampoco, pero saben que
llevaban un ejercicio con dificultad, y cuando se arriesga pues puede aparecer el fallo con esa penalización que les darán en ejecución y también en el jurado de dificultad, donde no contarán ese intercambio porque pues ha habido fallo o sea otra colaboración. De todas formas, las corporales yo creo que han estado correctas, tanto el equilibrio en fuetes, el salto en zancada y el giro también. Yo creo que las jueces lo valorarán positivamente. Actúa Club Indira Burlada M. Pues vemos entrar a este bonito conjunto de estas 5 gimnastas del club de Burlada, el club Indira. A ver si nos hacen disfrutar como en el primer Judas, 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 Gaga. Roma, Roma, ma, Gaga, ooh la la, what's your bad romance? Roma, Roma, ma, Gaga, ooh la la, what's your bad romance? I want you ugly, I want you disease, I want you everything as long as it's free. I want your love, 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 I want your love. Drama, the touch of your hair. I want your leather studded kiss in the sand. I want your love, 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 love. I want your love. You know that I want you, and you know that I need you. I want you bad romance. I want your love and I want your revenge. You and me could run a bad romance. Roma, Roma, ma, Gaga, ooh la la, what's your bad romance? Pues estas gimnastas es brutal la fuerza que tienen. Una pena que este segundo pase han estado, bueno, pues un poquito, ellas ya lo saben, no han estado al 100%, han tenido pues caídas. En esta última colaboración se ha tirado una gimnasta ahí a salvar esas mazas. De hecho yo creo que se ha arañado con el tapiz. Bueno, lo que da gusto y es algo que siempre me gusta recalcar, es con la fuerza, con las ganas que clubes así, gimnastas de esta edad, como disfrutan, como viven la rítmica con esa pasión y es un gustazo verlas.
hemos preparado al club juvenil del Club Deportivo Cultural Rochapea. La primera gimnasta que vemos ahí en el túnel donde los globos son chascarrillos que me gusta contaros, pues es hermana de la entrenadora, y esta chica pues ha hecho INEF, tiene su gran carrera, bueno, pues por eso quiero resaltar que antes la rítmica pues se retiraban muy pronto las gimnastas, pues con 14, 15, 16 años. Ahora ya todo eso ya no. Si tú o tu amiga, cualquiera, una gimnasta que lleve desde pequeñita en la rítmica, ahora se está viendo gimnastas ya de edad, de 20 y tantos años. Actúa y Club es algo Rochapea. Pues que se agradece, y nosotros como Federación Navarra de Gimnasia es un orgullo tener gimnastas pues ya con esta edad y verlas pues como le vamos a ver a Garasi y al resto de sus compañeras competir ahora. Empty spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know the score. On and on, does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless crime behind the curtain. In the pantomime, hold the line. Does anybody want to take it anymore? Show must go on. The show must go on. Yeah, yeah. Ooh, inside my heart is breaking. My makeup may be faking, but my smile still stays on. My soul is painted like the wings of butterflies. Fairy tales of yesterday will grow but never die. I can fly, my friend. The show must go on. The show must go on. I'll top the bill, I'll overkill. I have to find the will to carry on. Pues ahí oímos al público, a su afición, cómo les aplauden. Esta segunda rotación también han estado más centradas, con mucha más fuerza a la hora de ejecutar. No han tenido fallos gordos y salen felices. Esto es lo que es la emoción de la competición. Ahí están. Una pena que no lo podáis ver en las pantallas, pero están todas abrazándose, dándose besos. Ahora que se puede, que ya no tenemos el protocolo de la pandemia. Y también yo creo que nos hace disfrutar mucho más de ese cariño que se recibe cuando sales de competir y encima salen las cosas bien.
Pues sabemos que las jueces siguen deliberando. Hay un jurado que lleva toda la jornada pues trabajando sin parar, no levantan la cabeza y están todo el rato sumando lo que estas gimnastas están haciendo hoy en el tapiz aquí en el Polideportivo de Berriozar. Me gustaría resaltar el trabajo de estas jueces de la Federación Navarra de Gimnasia. Tienen un trabajo donde la responsabilidad es máxima y saben que de su buen trabajo pues depende la clasificación de hoy, donde se van a hacer la suma de la primera fase Actúa Club Rítmica Aranguren de estos Juegos Deportivos de Navarra y la segunda fase que está siendo vivida hoy por todos nosotros. Bueno, pues vemos entrar al conjunto del Valle de Aranguren a estas 5 gimnastas de categoría juvenil. Les deseamos mucha suerte. A ver si mejoráis ese primer pase y estáis más centradas. Mucha suerte, chicas. Bueno, pues ahora sí, chicas, qué importante es cuando salen las cosas bien en la segunda rotación, la oportunidad de demostrar el trabajo bien hecho. En la primera rotación habéis tenido, pues bueno, mala suerte, habéis puesto muy nerviosas y ahora se ha visto el trabajo de todo el curso. Muy bien, chicas. A veces, como siempre comento, tener una segunda oportunidad es muy favorable para gimnastas que en el primer pase conjuntos que en el primer pase han fallado. Club Indira Burlada, pero a la vez tiene la segunda parte que si en el primer pase lo han hecho fantástico y el segundo fallan, pues también ahí se juegan puntos
que les van en contra de ese conjunto. Ahí está la emoción de la competición. Sabemos que esto es como una liga, hay que sumar las 4 mejores notas para que te dé el podio de final de temporada. Quítate de mi presencia que me está martirizando. Ya la memoria me trae cosas que estaba afianzo. Ya la memoria me trae cosas que estaba afianzo. Ponme la mano aquí, Catalina, ponme la mano aquí. Fría, mira que me voy a morir. Los duelitos que te salen y el aire cuando pasa por levantarte el cabello y el oro que te viste por amarrarse a tu cuello y el cielo de la luna que tú quieras mirarlo hasta del agua que bebes cuando te mojas los labios. Pienso en tu mirada clavada, una bala en el pecho. Pienso en tu mirada clavada, una bala en el pecho. Pienso en tu mirada clavada, una bala en el pecho. Pienso en tu mirada, me da miedo cuando sale, sonriendo para la calle, porque todos pueden ver que te sale. Me da miedo cuando sale, sonriendo para la calle, que todos pueden ver los ojalitos que te salen. Ni una haría, ni un amigo nuevo, ni una haría. Ni un amigo nuevo, ni una haría. Ni un amigo nuevo, ni una haría. ¿Cómo disfrutan estas gimnastas de burlada del Club Indira? Cómo salen ahora mismo a abrazarles todas sus compañeras, con qué fuerza compiten, y verles así de felices es un gustazo, la verdad. Están creando este club de burlada una gran afición. Hay clubes que han empezado hace muy pocos años a competir aquí en Juegos Deportivos de Navarra, y vemos cómo con ganas, con esfuerzo, van subiendo, le vemos hasta llorar a las entrenadoras, todas emocionadas, a Lorea Morales y a Andrea Artiaga. Se van felices, qué pena que no podáis verlo en las pantallas. Y lo que comentábamos, que clubes así que han salido de nada. Categoría infantil. Actúa Club Rochapea. Y están disfrutando muchísimo de este deporte de gimnasia rítmica. Pues vemos entrar a las gimnastas del Club Rochapea en categoría infantil. Han tenido un buen primer pase, a ver si tienen la suerte y la concentración de hacer un segundo pase igual de bien.
Pues así terminan estas gimnastas de la Rochapea. Salen súper contentas. Han tenido un pequeño fallo ayer en un intercambio. El dibujo de la cinta, bajo mi punto de vista, lo han hecho mejor en el primer pase que ahora. Pero salen súper contentas. Están a todas sus compañeras esperándolas. Les han estado animando durante todo el ejercicio. Y esto es lo que es el compañerismo y lo que crea esos vínculos de amistad en un club entre diferentes edades. Es una gozada verles desde pequeñitas, cómo están ahora las niñas de este club y de todos, que lo estamos viendo. Las niñas de cadetes, juveniles, animando a otras compañeras. Gimnastas preparadas para el desfile. Actúa las Club Alaya. Juveniles como que llevan ya el recorrido de toda una vida, pues cómo les animan a las pequeñas para que sigan y les enseñan con su experiencia pues a competir y a saberse superar. Bueno, pues este es el último conjunto que tenemos de esta jornada de mañana, de estos Juegos Deportivos, nivel 4 y nivel 3. Mucha suerte a los 5 gimnastas del Club Alaya. And then I picture all the perfect that we lived, till I cut the strings on your tiny violin. Tell me yes or no, asking the heavens, should I stay or should I go? You held my hand when I had nothing left to hold, and now I'm on a roll. My mind of its own right now, and it makes me hate me. I'll explode like a dynamite if I can't decide, baby. My head and my heart are torturing me. Yeah, 'cause my mind and your arms are gone to extremes. Yeah, when angels tell me run, emotions fall in love. My head and my heart are caught in between. Crossroads, I cross my heart with X and O's. Which way leads to forever? Torturing me, yeah, 'cause my mind and your arms are gone to extremes. Yeah, when angels tell me run, emotions fall in love. My head and my heart caught in between. Pues sí, este pase del Club Rítmica Alaya sí que ha sido un mejor pase que el primero. Han sabido superarse, han sabido demostrar el trabajo que Maite Crespo les ha montado como entrenadora y así disfrutamos de cuando hay una segunda oportunidad y sale bien, pues nos alegramos mucho por las gimnastas que pueden y suben esa nota del primer pase. Pues así termina la jornada de hoy, de la jornada de mañana. Ahora a las 3:30 de la tarde volverán las diferentes categorías de esta competición maratoniana de Juegos Deportivos de Navarra conjuntos nivel 3 y nivel 4. Vemos ya como las gimnastas que han competido en esta segunda parte del campeonato se están preparando para desfilar. Van a recibir sus puntuaciones, su podium. A ver, les deseamos
Mucha suerte a todas. Ha sido un trabajo durante todo un curso, pues, de muchos entrenamientos, muchas horas, donde se han esforzado estas deportistas al máximo nivel. Saben ellas que están en el nivel 4 y pueden ascender según cómo se queden clasificadas al nivel 3, y también saben las gimnastas del nivel 3 que pueden descender al nivel 4. Entonces sabemos que hay una presión, un poco de nervios entre todas, y hoy es una jornada súper importante para las gimnastas de Juegos Deportivos de Navarra. Como sabéis, están compitiendo 21 clubes de toda Navarra y es un orgullo recibirles hoy aquí en este polideportivo de Berriozar. Tengo claro que no me voy a fijar en un chico malo, no. Afuera lo malo, no. Yo no quiero nada malo, no. En mi vida malo, no. Tú ya no estás dentro de mí, se han podrido las flores aquí. Ahora yo no quiero rosas, soy el león que se comió las mariposas. Tira porque te toca a ti perder, que aquí ya se perdió tu game. Tira porque me toca a mí otra vez, solo con perderte ya gané. Pero si me tócame. Yo decido el cuándo, el dónde y con quién. Te voy a darme a mí de una y otra vez. Lo que tanto me quité que para ti tampoco fue. Que yo voy lista para bailar, porque tú hoy me has hecho rabiar. Y voy lista para... Damos comienzo a la entrega de medallas. Categoría Benjamín. Tercer clasificado, Club Rítmica Barañáin. Segundo clasificado, Club Galar. Y primer clasificado, Club Natación Pamplona B. Pues ahí vemos subir a las gimnastas de la categoría Alevín. Qué emoción verles subir a estas niñas tan pequeñitas. Son las gimnastas más pequeñas de los Juegos Deportivos de Navarra. Les veis ahí qué felices. Las jueces de la competición les están ahora se les puede poner ya la medalla. Primera clasificada, el Club Natación Pamplona. Segundo clasificado, el Club Galar. Y tercer clasificado, categoría Gimnasia Rítmica Barañáin. Tercer clasificado, enhorabuena a todas Burlada estas M. gimnastas. Segundo clasificado, Club Rochapea. Y primer clasificado, Club La Raona. Pues este es el podium de la categoría juvenil nivel 4. Han sido 6 clubes los que han peleado por este podium final de los Juegos Deportivos de Navarra. Ahí vemos subir, darse la mano. Esto es un ejemplo de deportividad. Las campeonas dan la mano a las que se han quedado en segunda posición y en tercera posición. Esto enriquece a estas gimnastas y enseñan lo que es la deportividad aquí en este pabellón de Berriozar. Como veis, reciben y se cuelgan esa medalla. En primera posición las gimnastas del Club Rítmica La Raona. En segunda posición las gimnastas de Rochapea, y terceras clasificadas las gimnastas de Burlada del Club Indira. Enhorabuena a todas estas gimnastas. Qué gran temporada habéis hecho. Categoría infantil. Y qué gran Segundo esfuerzo. clasificado, Club Rochapea. Primer clasificado, Club Alaya.
Y para terminar la entrega de medallas y los podium, la clasificación del podium de esta jornada de mañana, vemos ahí a las primeras clasificadas del Club Alaya en categoría infantil, nivel 4, y a las gimnastas de La Rochapea en segunda clasificación, segunda posición. Nos vemos saludar al público, qué felices, qué contentas. Muy buen trabajo. Damos por finalizada la competición. Muchas gracias por vuestra asistencia. Eskerrik asko guztioi eta hurrengo arte. Pues con este desfile de estas 3 categorías se da por finalizada la jornada de mañana. A la tarde comenzamos a las 3:30. Quiero agradecer a todo el público, a todas las personas que nos seguís por streaming. Ya termino yo lo que tanto me quité, que para ti tampoco fue. Comentaros lo que va sucediendo en estos campeonatos. Por la tarde tengo claro que no me voy a fijar en un chico malo, ella os seguirá contando todo lo que va a vivir en esta jornada de tarde. Han podrido las flores aquí. Ahora yo no quiero rosas, soy el león que se comió las mariposas. Un abrazo a todos y feliz verano. Perder, que aquí ya se perdió tu game. Tiro porque me toca a mí otra vez. Solo con perderte ya gané. Pero si me toca, tócame. Yo decido el cuándo, el dónde y con quién. Te voy a darme a mí de una y otra vez. Lo que tanto me quité, que para ti tampoco fue. Que yo voy lista para bailar. Porque tú hoy me has hecho rabiar. Y voy lista para bailar. Tengo claro que no me voy a fijar en un chico malo, no. Afuera lo malo, no. Thank you.